edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SINARTI-CA. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre Centroamérica. Vamos a hacer un balance sobre la coyuntura política de esta importante región centroamericana, en la que Costa Rica está inmersa, pero que además pues, está rodeada de esos países hermanos con los que hemos convivido a lo largo de la historia de la nación y que son fundamentales por todas las relaciones que establecemos con ellos. Hablar de Centroamérica siempre es importante para Costa Rica, porque nosotros también estamos inmersos en esta región. En este primer bloque vamos a conversar con Alberto Mora Román, quien es el coordinador de Estado de la Región del Consejo Nacional de Rectores. Bienvenido, Alberto, una vez más a Una Mirada. Gracias, Maribel, gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente en el programa. Ustedes siempre muy amablemente nos proponen estos temas porque constantemente le están llevando el pulso a lo que pasa, en este caso específico del proyecto que usted coordina, a la región centroamericana. Tal vez antes de entrar en materia, cuéntenos un poco en qué consiste el estado de la región y cuáles fueron los, tal vez, los resultados más importantes arrojados por el último informe. De acuerdo. El estado de la región es la segunda iniciativa más antigua del programa Estado de la Nación. Tenemos ya 25 años de estar analizando, dando seguimiento a la situación económica, social, ambiental y política de la región centroamericana. Y en el último informe publicado a mediados del año pasado, el sexto informe, incorporamos a República Dominicana en la mayor parte de las investigaciones y capítulos del informe. Tenemos pues 8 países, desde Guatemala hasta Panamá, incluyendo República Dominicana y Belice, en los distintos análisis. Pero bueno, la iniciativa regional es más que el informe, incluye bases de datos, estadísticas que se actualizan anualmente, y todo ello está disponible gratuitamente en nuestro sitio web para consulta del público. ¿Qué plantea este último informe sobre la situación y evolución reciente de la región? Que, bueno, al cumplirse 200 años de la independencia y 30 años de la creación del sistema de la integración centroamericano, la región se encuentra en una muy compleja situación, en la peor crisis que hemos vivido en los últimos 30 años. Así es. Y ello se debe, por un lado, a tendencias regresivas en materia político-institucional y otras áreas clave del desarrollo humano sostenible durante los últimos años, y por otro lado a los graves efectos de la pandemia en materia económica y social, lo cual también en alguna medida dio pie a algunos retrocesos también político-institucionales en varios de los países. Estamos pues en una muy compleja situación que no implica que no hayan avances. Hay avances en áreas importantes, como por ejemplo en la generación de energía eléctrica con fuentes renovables y locales. Hay avances insuficientes todavía, pero avances en materia de cobertura educativa, al menos hasta antes de la pandemia. Obviamente la pandemia puso en pausa muchas iniciativas, pero lo que estamos destacando es que realmente la situación es muy compleja en este momento y que exige nuestros mejores esfuerzos para, pues en una coyuntura como esta, poder generar las condiciones político-institucionales para tomar acuerdos sociales en cada uno de nuestros países y para poder también articular los esfuerzos entre los países y mejorar nuestros márgenes de maniobra en un entorno internacional cada vez más complejo y de alguna manera adverso. Sí, en definitiva, si bien tal vez Centroamérica ya venía caminando en algunos aspectos, pues la pandemia vino a detener muchas cosas en todos los países del mundo. Y en esta región centroamericana hay muchos temas que son de
de cuidado, ¿verdad? Que hay que estarles prestando atención, pero el tema de la pobreza es uno de los más importantes. Centroamérica no logra salir de la pobreza. 22 millones aproximadamente de personas viven en pobreza en Centroamérica, una región de 50 millones, o sea, casi que la mitad de la población está sumida en algún grado de pobreza y no se ha logrado una respuesta de parte de los gobiernos de la región en este sentido. Pues ha habido cierta reducción en los niveles de pobreza, al menos es lo que reportábamos en el informe, hasta el año 2019. Sin embargo, en países como Honduras, 7 de cada 10 personas estaban en esa situación. Son niveles realmente muy altos y obviamente la pandemia vino a agudizar los problemas que ya existían y a visibilizarlos, por supuesto, a hacerlos evidentes en la mayor parte de los países en materia, por ejemplo, de la configuración, cobertura y la capacidad que tienen los sistemas de salud, por ejemplo, para enfrentar una coyuntura como esta y para impulsar programas de prevención, de vacunación en los países, pues eso fue clave durante los últimos años y lo está haciendo aún en nuestros países. Además, el tema de la economía y de cómo de alguna manera sorteó la situación de la pandemia, no solo para generar algún nivel de empleo, de crecimiento, sino también para la reactivación paulatina de actividades. Eso ha sido también un reto, que en economías más diversificadas, con mayor valor agregado, como la costarricense, la panameña, República Dominicana, pues ese proceso de reactivación también se ha dado más rápidamente. Sí, sin embargo, pues la gente en Centroamérica sigue teniendo como esa percepción de que hay una eficiencia del Estado, de los diferentes estados para resolver los diferentes problemas que aquejan a la región desde mucho antes de la pandemia. Mire, lo que encontramos en Centroamérica es una situación de retroceso político institucional durante los últimos años. Algo que podemos valorar, por ejemplo, a partir de un indicador como el índice de democracia de The Economist, que clasifica los sistemas políticos en algunas categorías y de acuerdo al índice del año 2020 y también del año 2021, en Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador tenían regímenes políticos clasificados como regímenes híbridos. ¿Y qué es un régimen híbrido? Es un sistema que formalmente parece democracia, pero que si lo vemos de cerca podemos reconocer prácticas autoritarias en el ejercicio del poder y en la conducción del gobierno. Bueno, esto en 3 de los países más poblados de la región. Nicaragua, claramente un régimen autoritario, y Panamá y República Dominicana como democracias imperfectas. Entonces esto lo que nos plantea es que, bueno, a 30 años de los últimos conflictos armados, las transiciones hacia la democracia terminaron y lo que resultó de ese proceso no fueron democracias plenas como esperábamos. Incluso durante los últimos años lo que hemos visto no es solo que no se consolidaron las democracias, sino que se presentaron retrocesos claramente en el ámbito electoral, que es el área en que los países habían logrado sus mayores avances desde el cese de las guerras y conflictos armados. Claramente en Nicaragua, ya con violencia política y con incluso la privación de libertad de adversarios políticos. ¿Cuál considerarían ustedes desde la perspectiva del informe de la región que es esos retrocesos más importantes
que se han experimentado, porque en definitiva sí, a Centroamérica le ha costado mucho salir adelante, ha costado muchas vidas, mucha sangre, mucho sufrimiento, ¿verdad? En la historia del siglo XX para acá, y cuando la mayoría de los centroamericanos tenemos la esperanza de que nuestros países pues puedan construir esas democracias, no se logra. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que está haciendo falta? ¿Cuáles son esos principales baches, por llamarlo de alguna forma? Bueno, no es una sola causa, son múltiples factores. En primera instancia, habría que indicar que en los países centroamericanos hay élites, grupos que concentran el poder económico y político y que han ejercido históricamente su capacidad de veto de políticas públicas y acuerdos redistributivos que permitan robustecer el Estado y sus capacidades para brindar servicios básicos a la población, de salud, de educación, invertir en generar capacidades no solo para el crecimiento económico, sino para que la gente viva mejor. Bueno, este es un primer eslabón. Pero hay otros 3 elementos que configuran una especie de círculo vicioso, ¿verdad? El segundo componente tiene que ver con partidos políticos débiles y poco institucionalizados. En muchos casos, grupos que se articulan como movimientos políticos cada vez que hay un proceso electoral, pero carecen de vínculos estables con la población en momentos no electorales y se reducen muchas veces a la presencia de una bancada legislativa, pero únicamente a eso. No logran cumplir esa función básica de un partido político en una democracia, de servir como catalizador entre las necesidades y expectativas de la gente y el sistema institucional y el gobierno. Entonces eso es un segundo factor. El tercer factor tiene que ver con estados débiles, débiles no solo en la capacidad y disponibilidad de recursos para implementar políticas públicas, sino débiles incluso en tener presencia y control del territorio de sus países. Hay zonas importantes de los países centroamericanos, especialmente en el litoral atlántico y en algunas zonas rurales, donde no hay una carretera, un camino, no hay un puesto de policía, no hay un puesto de salud o una escuela o un colegio. Bueno, ahí no está el Estado, ¿verdad? Y ahí vive gente, ¿verdad? Entonces, esa es otra debilidad importante. Y el cuarto y último eslabón tiene que ver con nociones muy limitadas de lo que es la democracia. Casi que la mayor parte de la gente considera que democracia es ir a votar cada 4 o cada 5 años. Y eso es una parte realmente muy importante de la democracia, pero es igual de importante que la capacidad de pedir cuentas, claro, la capacidad de someter al escrutinio público a quienes ocupan puestos de elección popular y algún puesto en alguna institución pública. Es tan importante como el apropiarse del Estado, de las instituciones y velar por que cumplan con la prestación de servicios de calidad, por combatir la corrupción, incluso la democracia como un sistema de convivencia entre las personas, reconociendo los derechos y libertades de las demás personas y que mis derechos y mis libertades terminan donde comienzan los de la otra persona. Entonces, bueno, esta noción limitada de democracia también es uno de los 4 factores que le he mencionado que ha limitado la consolidación de la democracia en Centroamérica y República Dominicana. Sobre este tema, Una Mirada conversó con Marco Méndez, quien es el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, para quien la situación económica de la región centroamericana es compleja, no solo por el tema de la pandemia, sino también por el impacto de la guerra en este momento y del aumento en los precios del petróleo, entre otras situaciones que se enfrentan en el mundo entero. Esto presiona a muchas familias que deben continuar
buscando opciones para sobrevivir y la migración pues aparece como una de ellas, lo que afecta la relación de la región con países como Estados Unidos. La región centroamericana continúa con una vinculación muy precaria en la economía internacional, y eso no solamente en términos de comercio, sino especialmente en términos también de la desigualdad y la exclusión social que persiste en los países centroamericanos. Eso es una cuestión estructural de la región, y además de ello, esta se vio impactada de una forma muy importante por la pandemia del COVID-19, que sin lugar a dudas generó impactos a nivel global, y en las personas más vulnerables o en los países con sistemas sanitarios más frágiles tuvo una repercusión mayor. Desde ese punto de vista, la situación centroamericana es compleja. En cuanto a la situación económica, sabemos además que hay un mal momento en el ámbito global y en la región de América Latina en cuanto al crecimiento económico, y especialmente en cuanto a la recuperación después de la pandemia. Por lo tanto, encontramos tasas de pobreza y de desigualdad muy grandes en la región, y que en el corto plazo son difíciles de solventar. Eso genera mucha presión porque por supuesto que es uno de los factores que incide en los éxodos migratorios que se están dando en la región, que generan presiones para países como Costa Rica, pero también hacia los Estados Unidos. En el ámbito de la geopolítica, quisiera mencionar aquí dos elementos que me parecen importantes. Uno de ellos tiene que ver con China. La región centroamericana ha sido prácticamente incapaz de articularse como bloque y tener una estrategia para enfrentarse o acercarse a la dinámica con la República Popular China. Una de las razones es que no todos los países mantienen relaciones diplomáticas con esta potencia asiática. Eso dificulta tener una estrategia para trabajar con China, demandando a los países un abordaje más bilateral. Además, la fractura política que existe actualmente en la región centroamericana incluso ha impedido que a la fecha se cuente con un secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, lo cual dificulta aún más esa relación de la región con el mundo. En relación con los Estados Unidos, uno encuentra que en la región centroamericana hay un proceso de una pérdida importante de liderazgo estadounidense, podríamos llamarlo, o de una influencia estadounidense. Muchos países de la región se han mostrado críticos y renuentes de esa relación con los Estados Unidos. Esto producto de temas vinculados con sanciones, por ejemplo en el caso de El Salvador, o críticas vinculadas con los temas de la lucha contra la corrupción, como pasa en el caso de Guatemala. Un panorama bastante complejo que, como usted mencionaba anteriormente, pues ha tenido su impacto en múltiples áreas, pero en el tema político electoral, definitivamente desde hace varios años pues venimos experimentando cambios que llaman la atención y que podrían no ser exactamente los mejores para la región. Sí, definitivamente, y bueno, esos retrocesos en materia electoral también han venido siendo señalados por las misiones internacionales de observación electoral en nuestros países, y plantean debilidades como por ejemplo la importancia de mejorar la calidad del padrón, de los padrones electorales, depurar esos padrones electorales, fortalecer la independencia de los consejos o los tribunales supremos electorales, la independencia en términos de los distintos movimientos políticos de los países, también el financiamiento de las campañas y el financiamiento de los partidos políticos, la falta de capacitación de quienes gestionan las elecciones y participan, por ejemplo, en la fiscalización de los procesos electorales. Son algunas de esas debilidades que han venido siendo señaladas por esas misiones de observación y que de alguna manera pues agudizan un poco la situación y los retrocesos más notorios y claros que hemos visto durante los últimos años en términos de lograr una competencia abierta, libre, plural en los procesos electorales en varios países y sobre todo pues en el caso de Nicaragua. Pero bueno, quizás quisiera complementar esto señalando que tal como lo plantea la persona que entrevistaron ustedes para el programa,
Estas migraciones masivas que hemos visto durante los últimos años en Centroamérica evidencian de alguna manera que la democracia en la región no ha generado los resultados esperados en términos de las oportunidades, expectativas y el bienestar de la gente. Y esto erosiona las bases mismas de la democracia, porque la democracia no está pensada como en abstracto, ¿verdad? Es un sistema un sistema político que al final de cuentas debe generar resultados tangibles y resultados en materia de bienestar para la gente. Y cuando la gente no experimenta mejora en sus condiciones de vida, pues está dispuesta a socavar las bases mismas de la democracia o incluso a apoyar posiciones o liderazgos que se alejan de los principios mismos de la democracia. Sí, porque ese es un tema que llama la atención, ¿verdad? Cómo la gente se inclina hacia esos grupos políticos que a grandes rasgos ofrecen un discurso como de rebelarse ante lo establecido, ante el status quo político dominante por muchos años, en fin, ofrecen un cambio que no tiene un fundamento ideológico en realidad, claro, pero que al final no necesariamente se da. Sí, esto está sucediendo no solo en Centroamérica, sino también en otros países del mundo, ¿verdad? Y tiene que ver con los factores que le mencionaba anteriormente, ¿verdad? De la debilidad de los partidos políticos, de nociones limitadas de democracia en términos de la cultura política de la gente y por supuesto en esa incapacidad de los estados de brindar condiciones para el bienestar de la gente en lo básico, de salud, educación, seguridad, pero también en términos de proyectos y miradas de más largo plazo. Sí. Sí, claro, como usted lo dice muy sabiamente, en una sociedad donde no tienes seguridad, ¿verdad? Donde no tienes ingreso, donde no hay igualdad, donde no hay acceso a la educación, qué difícil hablar de educación política, ¿verdad? Y de participación ciudadana para que de alguna forma todas y todos participemos activamente en la construcción de esa sociedad que queremos y no se lo deleguemos al primer partido político que nos endulce el oído. Sí, esto incluso pudiera poner en riesgo oportunidades que hoy por hoy tienen los países centroamericanos para dar saltos muy importantes en materia de crecimiento económico y de bienestar. El hecho de que la mayor parte de los países en la región estén en este momento teniendo flujos cada vez mayores de población en edad productiva, en edad laboral, fue una coyuntura demográfica que en los años 80 del siglo pasado le permitió a los tigres asiáticos dar saltos muy importantes en materia de crecimiento y desarrollo. Pero claro está porque ellos tuvieron una mirada de mediano plazo que permitió aprovechar esa coyuntura demográfica, dándole a la población salud, educación, transformando la economía hacia actividades más modernas, más productivas, de mayor valor agregado. Bueno, esa es la enorme tarea que tenemos en Centroamérica y que no estamos haciendo, ¿verdad? Podríamos, pues, por esa falta de visión, convertir esa enorme oportunidad en una frustración. ¿Qué hacemos para sacar a Centroamérica adelante? Creo que pues lo fundamental tiene que ver con el sistema político institucional, porque es el catalizador de las acciones que debemos emprender, pero tiene que ver también con un ejercicio mucho más responsable y proactivo, con miradas de largo y mediano plazo, por parte de quienes hoy ostentan posiciones de liderazgo en materia económica, sector privado, cámaras empresariales, pero también de la academia, de la sociedad civil también.
la responsabilidad de quienes tienen posiciones de liderazgo en este momento en nuestros países es absolutamente indelegable para poder posicionar estos temas en la agenda de discusión pública y para generar las condiciones para lograr acuerdos que permitan realmente priorizar estos asuntos e implementar políticas públicas que permitan realmente ir acumulando esfuerzos y aprovechar esta coyuntura demográfica, por ejemplo, por mencionar una, pero tenemos otras, ¿verdad? El rico patrimonio natural que tiene la región es un valioso activo para avanzar en materia de desarrollo. O por ejemplo, también el hecho de que seamos una región pequeña en uno de los centros neurálgicos del comercio mundial, podría implicar oportunidades importantes para Centroamérica y la red de infraestructura, el canal de Panamá, y cómo podríamos articular esto con corredores secos, con redes de cabotaje marítimo entre todos los puertos que existen en los países. En fin, hay oportunidades que existen, que tenemos y que pues lo que se requiere es realmente voluntad política y visión de mediano a largo plazo para poderlas aprovechar. Sí, Centroamérica es una región rica por los 4 costados, como dirían, pero en la que definitivamente se requiere que las cosas se hagan como se tienen que hacer por el bienestar de la mayoría y no solo por los intereses de algunos pocos o por las ocurrencias de otros poquitos. Muchísimas gracias, Alberto Mora Román, por acompañarnos en este primer bloque. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos aquí con una mirada con este tema de Centroamérica y su coyuntura política actual. Regresa usted a Una Mirada, al programa de la Universidad Nacional y de CINART S.A., hoy con el tema del balance de la coyuntura política de la región centroamericana. Una región muy importante porque no solo vivimos en ella, sino que también mantenemos relaciones trascendentales con los diferentes países hermanos de la región. Una región que durante muchas décadas ha sufrido embates de todo tipo y pues que no del todo logra recuperarse y salir adelante como todas y todos quisiéramos. Para hablar de este tema nos acompaña en este bloque Ronald Alfaro Redondo, quien es investigador del estado de la región. Muchas gracias, Ronald, por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. Un placer acompañarlos. En definitiva, para las personas de cierta generación, me incluyo, ¿verdad?, que vivimos en el siglo XX toda la parte tan terrible, ¿verdad?, de la guerra y de los diferentes estragos en Centroamérica, siempre hemos deseado que el país, que la región logre, ¿verdad?, salir adelante. Es como el deseo de todas las personas que vivimos en esta región centroamericana, que estos países hermanos salgan adelante. Tras la firma de los acuerdos de Esquipulas II, pues se logró ahí un proceso de pacificación de la región y demás, pero hoy, tantos años después, sentimos como que vamos en retroceso de nuevo, o que no logramos consolidar lo que se logró. Sí, 3 décadas después, ¿verdad? Es precisamente esos acuerdos. En aquel momento se pensaba que los países centroamericanos estaban dando los pasos en la dirección correcta. Así es. Que además era parte de un proceso que en América Latina también generaba muchas expectativas. Se empezaron a fortalecer instituciones electorales, ¿verdad? Sobre todo el aspecto clave ahí era la independencia de los tribunales, ¿verdad? Fortalecer ese tema de la independencia, garantizar que los países estuvieran en capacidad de organizar y celebrar elecciones, pero no elecciones de cualquier tipo, ¿verdad?, sino elecciones libres, limpias, libres de violencia también, ¿verdad?, esa violencia política, y que además los resultados de estas elecciones reflejaran fielmente la voluntad popular, ¿verdad? Entonces, claro, todo eso generó una enorme cantidad de expectativas,
Creo que las sociedades estaban dando, como mencioné hace un rato, dando pasos, no solo en la dirección correcta, sino también en el sentido de construir, ¿verdad? Lograr reconstruir algunas de estas fortalezas o instituciones para hacerlas, bueno, digamos, capaces y además sólidas, y que eso permitiera que las sociedades, ¿verdad? La ciudadanía tuviese una confianza en sus democracias, ¿verdad? En sus sistemas políticos. Pero bueno, con el paso del tiempo, algunas de estos esfuerzos perdieron inercia, ¿verdad? Perdieron fuerza, perdieron ese ímpetu. Y en algunos casos más bien hemos experimentado como países más bien unos retrocesos importantes, ¿verdad? O una serie de desafíos que siguen estando presentes, que de alguna forma o debilitan algunos de estos esfuerzos o impiden que podamos transitar por una ruta, digamos, incluso mucho más agresiva, ¿verdad? En términos de estas democracias. ¿Qué ocurre? Bueno, en buena medida pasa porque los partidos políticos han tenido dificultades en la región para consolidarse, para hacerse partidos más democráticos, verdaderas organizaciones de la sociedad civil. Y por otra parte porque también los esfuerzos dirigidos a las instituciones en algunos casos fueron, digamos, de alguna forma interrumpidos, y eso genera grandes dificultades para sostener una situación que ya de por sí era compleja, o el tema de querer conquistar algunos otros logros, ¿verdad? Múltiples son los temas pendientes para Centroamérica, y podríamos pasar 1000 programas hablando de esto. Hoy nos convoca particularmente el tema político electoral, porque en definitiva ha habido cambios importantes desde más o menos 2019 para acá, ¿verdad? En los sistemas políticos de la región, las organizaciones partidarias, la participación de la gente en los procesos electorales, y hoy por hoy en la forma en que se están manejando nuestras democracias, ¿verdad? Desde el punto de vista gubernamental y estatal. ¿Qué voz de alerta podría usted dar en ese sentido? ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué nos estamos equivocando si es que hay un error? Sí, la región está ante un desafío muy importante, ¿verdad? Un reto que es central, clave, que es si las sociedades centroamericanas, si las democracias o la ambición de querer avanzar en términos políticos se va a convertir realmente en un tema en el que podamos identificar logros importantes, o si estaremos a las puertas, ¿verdad?, de procesos muy regresivos, ¿verdad?, de involuciones que se le llaman, ¿verdad?, Peligrosas. muy peligrosas y sobre todo muy costosas, ¿verdad? Porque, como dije, habíamos dado algunos pasos, pero ahora hemos retrocedido en buena medida, ¿verdad?, en varios de los temas. Entonces, una parte muy importante que en la sociedad centroamericana no se ha logrado plenamente desarrollar es el tema, por ejemplo, del papel y el rol de los estados, ¿verdad? De los gobiernos. O sea, los estados existen desde el punto de vista político para cumplir un objetivo, que es brindarle a la ciudadanía servicios de calidad, mejores oportunidades, pero si los estados no satisfacen esas necesidades y demandas, pues entonces lo que tenemos es precisamente una situación en donde hay un enorme vacío, ¿verdad?, de poder, que es llenado por otras alternativas, ¿verdad?, que son más, digamos, externas al mundo político, y sin el apego a cierto tipo de reglas más de carácter democrático. Entonces, cuando tenemos estados que no logran de alguna forma llegar a los territorios alejados de las grandes capitales y las grandes ciudades, entonces políticamente eso cuesta, ¿verdad?, lograr revertir o resolver, y entonces deja para que otros actores más de carácter ilegal o ilícito pues entren al juego y controlen algunas de estas actividades
que deberían estar muchas de ellas en manos de los sectores públicos, ¿verdad? O de asuntos públicos. El tema de la pobreza y la desigualdad son tal vez dos de los factores más importantes en esta urgente necesidad de que se llenen las expectativas de la población. Sí, precisamente ahí es donde se refleja claramente estas debilidades que tienen los estados, ¿verdad? Y en esto hay diferencias también, ¿verdad? Porque los países, no todos tienen un desarrollo, digamos, un desarrollo estatal o institucional, que es, digamos, con similitudes, sino que más bien lo que tenemos son grandes espacios o ejercicios en donde países logran desplegar e invertir más recursos en sus poblaciones, pero en otros casos en donde hay un faltante muy importante, sobre todo en poblaciones estratégicas como la gente más joven, poblaciones de mujeres, grupos de personas que han tenido históricamente menores oportunidades de incorporarse a las sociedades, ¿verdad? Y a las oportunidades. Entonces la atención de esos servicios y necesidades queda muy descobijada, ¿verdad? Por estados que no tienen igual capacidad para cubrir sus territorios y garantizar algo que es también clave, que es la seguridad a lo interno, claro, de sus límites más territoriales, ¿verdad? Claro, y entonces ahí tenemos, bueno, los problemas de delincuencia, narcotráfico, el tema de las pandillas, ¿verdad? La trata de personas, en fin, claro, las migraciones masivas, tantas cosas que parecen indicarnos que en definitiva, entre lo que la cúpula gubernamental piensa, desea y quiere, hay un divorcio enorme con lo que la gente del común necesita. Sí, hay una gran distancia, ¿verdad? Hay una gran distancia entre lo que los grupos organizados y la sociedad en general, la ciudadanía, lo que anhela, el deseo y las aspiraciones, ¿verdad? Pero cuando no son satisfechas estas necesidades, pues entonces la ciudadanía se aleja cada vez más de la política, participa menos, se involucra menos y de alguna medida eso deja un espacio muy libre para que algunas élites sigan controlando cierto tipo de actividades o sigan teniendo un papel más predominante en esos espacios, alejando o dejando por fuera a muchos grupos, ¿verdad? más de la sociedad organizada. Claro. Con usted coincide María Fernanda Morales, quien es académica de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, quien comentó que a pesar de las particularidades que tiene la región centroamericana, se puede determinar que la mayoría de las presidencias que llegaron al poder en los últimos años tienen una ideología difusa y son híbridos en sus prácticas políticas, pues no fueron electos por sus ideologías, sino por un voto de protesta. Cada país es particular en la región. Cada país tiene sus elementos, ¿verdad?, que configuran su sistema político, social, económico. Sin embargo, podríamos determinar algunas convergencias en términos de este panorama electoral y algunas particularidades. La primera de ellas es en términos ideológicos, y aquí algunos partidos, ¿verdad?, de los candidatas que llegaron al poder, se tratan de ubicar en términos muy formales, ya sea en alguna parte del espectro, en izquierda, centro izquierda, derecha o centro derecha. Sin embargo, en términos prácticos, y esto es sumamente importante porque nos permite comprender más las dinámicas electorales actualmente, en términos prácticos, esas posturas ideológicas no se llevan a la práctica. Solo un ejemplo concreto. En el caso de Xiomara Castro en Honduras, es un partido que se autodenomina de centro izquierda. Muchos le criticaban o le critican su cercanía con regímenes como el de Venezuela, el de Nicaragua, Cuba. Sin embargo, cuando vemos lo que hizo Xiomara Castro, básicamente estableció alianzas con sectores muy conservadores de la sociedad hondureña y con el sector privado. Y eso es sumamente importante. Ideológicamente son difusos. En términos prácticos son híbridos y tratan incluso de no
identificarse dentro de alguna parte del espectro. Yo lo llamaría como un tipo de estrategia política en la medida que muchas de las personas que votan no necesariamente lo están haciendo por ideología, lo están haciendo fundamentalmente como un voto protesta, como un voto enojo, o incluso le podríamos llamar como un voto contra el establishment, ¿verdad? Contra estas estructuras o élites tradicionales que han dominado por mucho tiempo las sociedades centroamericanas y que han demostrado ser completamente ineficientes y corruptas. No estoy diciendo que por eso los nuevos poderes que vengan, ¿verdad? O las nuevas estructuras que vengan sean completamente diferentes, sino que es parte de ese discurso que toman para llegar al poder. Y así llega al poder Xiomara Castro, y así llega al poder Nayib Bukele en El Salvador, pero así llega al poder también un Rodrigo Chávez en Costa Rica, ¿verdad? Y eso es sumamente importante. Ese descontento que existe en las sociedades centroamericanas, que no es único de la región, lo podríamos trasladar incluso al escenario latinoamericano o incluso a nivel global para entender. Muy interesante esta percepción de María Fernanda Morales, ¿verdad?, sobre este tema de la participación política electoral y cómo, ¿verdad?, estos espacios que se están generando, estos vacíos entre las cúpulas de poder y la gente, lo que la gente quiere y necesita, y siente que no recibe lo que está necesitando, entonces opta por el cambio, pero no un cambio pensado, meditado, informado, sino simplemente cambiar para que no ganen los mismos de siempre. No importa si comparto su ideología, a veces ni siquiera la conozco, menos conocer su plan de gobierno y tampoco si el candidato es el más óptimo. Es simplemente cambiar para que no gobiernen los mismos de siempre. Sí, si uno repasa la historia política reciente de Centroamérica, encontrará que durante un periodo de tiempo los sistemas políticos estaban dominados por dos grandes fuerzas, ¿verdad? En la mayoría de los países. Sí. La excepción prácticamente a ello era el caso de Guatemala, digamos, en donde curiosamente los partidos políticos no han logrado desarrollar raíces, ¿verdad?, y consolidarse, sino que hay un cambio muy constante. Pero como señalaba María Fernanda en la intervención, en los otros países encontrábamos dos partidos dominantes, ¿verdad? En Honduras los liberales y el Partido Nacional, en El Salvador Arena y el FMLN, en Nicaragua los liberales y los sandinistas, que aunque no se desarrolló plenamente la competencia electoral ahí, hubo un momento en el que empezaban a gestarse algunas de esas fuerzas. En Costa Rica el calderonismo y el liberacionismo, ¿verdad? Y entonces estas dos grandes fuerzas dominaban. Pero cuando las adherencias o los apegos a esos dos grandes partidos políticos se empiezan a debilitar, entonces abre oportunidades para que otros partidos políticos, otras alternativas, empiecen a disputar por ciertos espacios, ¿verdad? Y en algunos casos logran ser un poco más exitosos que en otros, ¿verdad? En el sentido de retransformar o cambiar de manera muy importante el panorama, abriendo así, digamos, o dejando a los partidos tradicionales más pequeños, más debilitados, y a nuevas fuerzas que empiezan a disputarse estos espacios, ¿verdad? De tal forma que el sistema político se transforma y cambia, ¿verdad? Abre la posibilidad, como decía, para estas nuevas alternativas, y en alguna medida le plantea a los partidos tradicionales un desafío, que es transformarse, ¿verdad?, adaptarse a los cambios y al tiempo, o dejar el espacio completamente libre para otras alternativas, ¿verdad? Y en esto la ideología en realidad no ha jugado un papel tan importante como usted lo menciona, ¿verdad? Porque la gente en este momento no tiene ese apego como sí lo tuvo en otro momento a temas más ideológicos, y más bien lo hace hacia figuras, hacia personas, ¿verdad? Entonces las elecciones se convierten en disputas por personalidades más que por grandes proyectos, ¿verdad? Eso a la gente de alguna medida
le confunde porque está acostumbrada a buscar como ciertas etiquetas políticas, ¿verdad? A identificarse con unos partidos u otros. Pero también en algunos países representa una posibilidad de identificar con una figura, con un líder, ¿verdad? Con una especie de caudillo que atrae viejos anhelos y que permite de alguna forma atraer esos apoyos. Entonces, los partidos sí se han debilitado en general en la región, ¿verdad? Y eso hace que los líderes ganen más beligerancia, más importancia. Para los partidos está resultando más difícil. Entonces, el tema de quién representa el cambio quién representa mejor ese cambio en ciertas circunstancias, se vuelve como el aspecto más determinante. En momentos en los que la gente cambia de partido de manera mucho más simple, ¿no? Más sencilla. Sí, y es importante insistir en que en realidad el cambio no es el problema, ¿verdad? Ojalá en nuestras democracias hubiera múltiples opciones y se debatieran los problemas, no solo en tiempos electorales, y la gente participara más, se informara, ¿verdad? El asunto es cuando estos cambios ponen en riesgo las institucionalidades de nuestros países. Sí, porque una de las particularidades que tienen, digamos, países como los centroamericanos es que como no hubo un desarrollo político pleno, ¿verdad? O completo, de alguna forma, es decir, no se fue, el avance se cortó en cierto momento. No hubo un proceso. No hubo un proceso, se interrumpe, digamos, ese proceso. Entonces las instituciones no logran desarrollarse en plena, ¿verdad? En plena capacidad, sino que tienen debilidades y siguen estando, sobre todo, muy expuestas y muy vulnerables a una figura como el de los presidentes que quieren dominar gran parte de las decisiones y, por ejemplo, nombrar a magistrados en las cortes, a remover, ¿verdad? A diputados incluso de sus curules, encerrar candidatos. Entonces vea que cuando las instituciones no se desarrollan por completo, entonces quedan a expensas de liderazgos que en un afán y en una ambición por digamos, tener cada vez más poder y ejercer ese poder, pues entonces controlan gran parte de las decisiones que deberían estar siendo tomadas por instituciones bajo ciertos marcos del Estado de Derecho, ¿verdad? Y no bajo, digamos, el deseo de una figura o de un liderazgo en particular. Uno de los grandes deudas de las sociedades centroamericanas es lo que se le llama el Estado de Derecho, ¿verdad? Es decir, el marco regulatorio, las leyes, ¿verdad? Digamos, todas estas disposiciones que en Centroamérica, en algunos casos, cuando existen son débiles y en otros casos son prácticamente inexistentes, ¿verdad? Entonces, frente a eso, un presidente ambicioso, ¿verdad? O una figura presidencial ambiciosa puede tener mucho espacio de maniobra, ¿verdad? Y puede ser que no esté sometido a los controles, ¿verdad?, democráticos. ¿Qué riesgo involucra esto para nuestros pueblos centroamericanos? Este vacío de poder, este cambio tal vez no tan meditado, o estas políticas o decisiones que ponen en entredicho la ya débil institucionalidad e incluso también afectan a la democracia. Sí, el tema con las regresiones políticas o las involuciones, ¿verdad?, es que precisamente plantean el desafío de cómo hacer para impedir que se siga profundizando ese retroceso, ¿verdad? Porque puede ser que incluso se prolongue más, digamos, en el tiempo, o que incluso el retroceso alcance cierta magnitud que deje al sistema político muy debilitado, ¿verdad? Ya tenemos, desafortunadamente, en Centroamérica casos en los que estos retrocesos, digamos, de algunos avances que habían habido, reflejan un deterioro muy significativo, ¿verdad?, que es difícil de revertir, ¿verdad? Sí, claro. Pero pues las sociedades todavía están resistiendo en algunos de esos casos, ¿verdad?, diciendo, bueno, es que nos merecemos algo diferente o podríamos construir algo diferente.
Pero siempre el problema con los retrocesos es hasta dónde van a llegar esos retrocesos y cómo las sociedades van a lograr recomponer, digamos, lo que se ha dañado, ¿verdad? Con el riesgo de que lo poco que quizás quede en algunos casos desaparezca, ¿verdad? Entonces, es un momento en el que las sociedades se debaten de alguna forma entre la posibilidad de dejar el legado o salir de la ruta democrática por completo y entrar en un largo proceso autoritario, antidemocrático, con costos muy altos, ¿verdad? Para la sociedad y para la región en general. ¿Qué papel debe jugar Costa Rica en esta coyuntura política y económica actual de la región centroamericana? Creo que debe ser, desde luego, una sociedad en la que siempre los temas democráticos estén por encima de cualquier otra aspiración. Debe ser una sociedad en la que se respeten las reglas, se respeten las normas, se respete la voluntad de la ciudadanía. Y además en un marco de libertades, ¿verdad?, de derechos, además, y que de alguna forma ese sea también un reflejo hacia el resto de países, ¿verdad? Desde luego que esto no es sencillo porque, digamos, en el vecindario hay dificultades y todos estamos, digamos, expuestos a estos. Además, en un periodo en el que estamos también como sociedades experimentando dificultades económicas, sí, sociales, temas de criminalidad, ¿verdad? Es decir, que la democracia sobreviva en estas condiciones no es fácil, pero tiene que seguir siendo el principal objetivo, no solo de nuestro país, sino, digamos, de nuestras sociedades, ¿verdad? Sí, toda la región tiene que realmente unir esfuerzos para que lo que se alcanzó en el siglo XX se fortalezca en este XXI y no volvamos atrás, porque en definitiva creo que nadie que vivió esa crisis, ¿verdad?, en la segunda mitad del siglo XX quiere que volvamos a esa Centroamérica sangrienta, ¿verdad?, y tan llena de dolor que se logró dejar parcialmente atrás, aunque hoy pues experimentamos otro tipo de amenazas igual o peor de graves. Sí, así es. Ese es el gran reto y desafío que tenemos todos como región. Claro. Y además, pues también amparados al tema del legado que debemos dejarles a las futuras generaciones, ¿verdad? Sí, en eso Costa Rica juega un papel fundamental, sí, porque aquí estamos, en el medio de la región centroamericana. Así es. Sí, esperemos que con este mensaje, pues muchas personas se sumen a esta lucha por lograr esa Centroamérica que todos y todas queremos. Muchas gracias, Ronald Alfaro Redondo, por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más aquí en Una Mirada. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros temas en www.una.unacomunica.ac.cr. También nos puede buscar en nuestros perfiles en redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Y recuerde que todas las semanas les esperamos aquí con más información en Una Mirada. Hasta pronto.